Ramiro Castiñeira anticipa el boom de Argentina que nadie veía venir. ¿No? Bueno, lo consiguieron, a Milei. Está muy bien, cosa que otros no lo consiguen, pero está muy bien, está muy bien. Son las reglas. ¿Cómo lo viste vos? Primero que estuviste cara a cara, después charlando, seguro. ¿Qué sensación te dio estar con Javier Milei cara a cara en un espacio distinto? Sí, pues advertir que yo Javier lo conozco ya hace más de una década, lo conozco justamente en la trinchera de la batalla cultural, donde desde que el liberalismo no tenía nada más, cero diputados en las cámaras, y hoy ya llega casi a más de 100 diputados, así que evidentemente la batalla cultural funcionó. Yo estoy en los medios, vos me conocés muy bien, estoy en los medios ya hace más de una década, podemos decir, década y media. Nada más y exclusivamente por la batalla cultural, en el sentido de que yo veía, como todos los argentinos, como familiares, amigos ya se iban del país, producto de que Argentina estaba completamente fuera de foco, en un rumbo completamente equivocado, y donde para tomar conciencia o para generar el cambio que se necesitaba en la Argentina era esencialmente primero dar la batalla cultural para poder demostrar cuál es el diagnóstico y cuál es y advertir de que Argentina, si continúa copiando las ideas que usualmente se aplican en países que tienen dictaduras como en Venezuela o en Cuba, íbamos a ir directo a una tragedia humanitaria directamente. Pero bueno, después de todo eso terminó en que, ¿no?, en un nuevo ciclo político, un nuevo partido político incluso. De hecho, lo que está viviendo Argentina es histórico justamente por de que después de coquetear con casi un siglo con ideas equivocadas, el país retoma las ideas liberales, las ideas de la libertad, y está obviamente en consecuencia un nuevo rumbo en lo económico, y copiando ahora, en vez de copiar las dictaduras, empezar a copiar a toda velocidad, a la mayor ritmo posible, las ideas de Occidente, ¿no? De todos los países que le fue bien, y a los países que cualquier argentino cuando sale del país y tiene 15 días libres se va a visitar a los países desarrollados, a los países libres, a los países occidentales, a los países capitalistas, y bueno, hacer, evidentemente la batalla cultural tuvo su impacto en, ya te digo, en que Argentina cambie sus ideas. Y nuevamente, de hecho, de las preguntas que le hice al presidente fue una de esas, ¿no? Después de que el presidente actualmente está desarmando dos modelos económicos en simultáneo. Una eran las ideas del socialismo del siglo XXI que trajo el kirchnerismo, pero inmediatamente cuando se desarma ese, aparece la Argentina corporativa que se armó en los últimos 80 años, ¿no? Sí, Ramiro, a ver, antes de Milei, viste, esto es como antes de Milei o después de Milei, la sí, era en este momento por lo menos. Antes de Milei hemos charlado mucho, y vos fuiste sí, uno de los que creo que valientemente marcó todas las inconsistencias del kirchnerismo, del gobierno de Alberto Fernández. Me acuerdo una vez que charlamos mucho en la pandemia, cuando empezaron con el tema del impuesto a la riqueza, todas esas cosas, viste, uno decía, esto va mal, esto va a ser un drama total, y lo fue, ¿no? Y vos fuiste, yo creo, con mucha valentía también uno de los que lo marcó esto, y dijo, esto vamos por el mal camino, esto no puede terminar bien, y no terminamos bien, de hecho. Y te hago un comentario, porque en ese momento era el pico de popularidad. De popularidad, no, sí, incluso sí, muchos economistas con ojitos enamorados, sí, donde un presidente le sacaba absolutamente todas las libertades a los ciudadanos. Ya incluso yo estaba sorprendido porque el argentino es de ceder todas las libertades económicas, ¿no? O sea, es normal, el argentino hasta te milita el cepo, te milita el cierre de la economía. O sea, el propio argentino en plena democracia es de aceptar perder las propias libertades. Lo cual en el 2020, lo que ya digo, wow, estamos pasando una vara como sociedad impresionante, donde ya era que los ciudadanos estaban militando perder las libertades. Había que pedirle autorización a un político, a un burócrata, a salir de tu casa. Digo,
chao, perdimos el rumbo. O sea, esto termina mal. Pero bueno, me alegra saber que recuerdes de las pocas voces que estábamos en ese momento diciendo, esto es un delirio social, porque esto es un delirio social. Me veía muy representado por lo que charlábamos contigo en aquel momento, ¿no? Le decía, che, lo está diciendo muy bien lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, eso quedó, y ahora viene la era Milei, que vos también sos un gran defensor, un ferviente defensor. Entonces la pregunta es, ojo, a ver, no sea cosa que estemos apoyando por apoyar, porque hay que respaldar al presidente. Entonces eso es lo que a mí me genera ruido, ¿no? Porque todos queremos, yo creo que yo tengo ganas que le vaya bien a Milei, te lo digo abiertamente, sí, porque me parece que el rumbo es el adecuado, pero no puedo no puedo soslayar otras situaciones, por lo menos yo de mi lugar periodístico. Te pregunto a vos, ¿viste? Si ves que está todo bien o si realmente hay cosas que no están funcionando como deberían. Mirá, yo no apoyo a Milei, yo apoyo las ideas de Milei. Porque si uno apoya a Milei, está apoyando finalmente a una persona. En consecuencia, seguimos en el barro de siempre. De hecho, fíjate que venimos de un partido político que directamente, el nombre del partido es directo, casi se representa en una sola persona, ¿no? En el peronismo, y decís, bueno, hermano, si no salimos y aflojemos con esto de una sociedad donde solo apoya... y después viene como anexado las ideas que tengan, y a veces son hasta contradictorias, ¿no? Dentro del peronismo hemos visto que cambia de ideas al tiempo que cambian las personas, y decís, pero hermano, al final, ¿qué votan ustedes? Pues no se puede seguir. Entonces, voy al punto de esto, en lo personal al menos, y yo porque no es que se prendieron las luces y aparecí en el sentido de apoyando a Milei, no, a mí no me cede todo eso. Yo estoy desde el minuto cero, cuando había que decir, esto es un delirio macroeconómico, social, lo que estaba viviendo en Argentina, y ahí estaba una voz más, un granito de arena intentando aportar. Así que nuevamente, y ahora a tu pregunta, por supuesto que siempre hay... cuando uno toma decisiones, a veces le pifen el tiempo, pero me parece que era tal el delirio que el sentido o el camino me parece el correcto. Decir que Argentina, lo más básico, ¿no? Es pasar por primera vez, tener equilibrio fiscal que permita pagar la maquinita para que así vivamos en una economía sin inflación, es la esencia, si querés, del inicio que tomó este gobierno o del camino que tomó la Argentina hace 2 años, algo que no lo hizo en el último siglo. Por eso sumamos 16 ceros a la moneda, ¿no? 16 ceros a la moneda, porque tomemos nota, 13 ya le quitamos los ceros a la moneda, por lo cual te muestra que siempre es el mismo modelo económico, y los otros 3 ceros están todavía como cicatriz de lo que sucedió durante el kirchnerismo. Digo cicatriz porque lo ves en cualquier billete hoy, agarras cualquier billete, vas a ver que tiene 3 ceros de más. Bueno, son la etapa kirchnerista. El otro día estaba hablando con un empresario y me dice, estuve con Mauricio Macri. Yo no sé, yo no hablé con Macri últimamente, y me comentaba una charla que tuvo, perdón si no es la realidad, pero me lo dijo una persona que me merece respeto, donde Macri dijo, no, está bien, había que abrir la economía, pero no tan de golpe de un día para el otro, un poquito había que abrir. ¿Qué pensás de eso? Argentina está dentro del Mercosur, ¿no? Y el Mercosur es un bloque casi es un bloque cerrado, o si querés, de los más proteccionistas, a punto de que tiene aranceles incluso para llegar a acceder adentro. Es decir, los productos que quieren entrar extra Mercosur tienen que pagar incluso aranceles que llegan hasta el 30%. Hoy lo que está sacando Argentina es todo, si querés, toda protección, o la palabra no es protección, porque la verdad que si lo que es un... Dentro de los mitos que se dice usar esa palabra, hasta yo caigo, porque eso no es protección, eso es directamente cuidar el negocio de alguno, que lo acabamos de ver, ¿no? Cuando veíamos los neumáticos, como por ejemplo los argentinos estaban obligados a pagar hasta por 4 los neumáticos, y yo, si no, pará, no puede ser. Entonces, hoy Argentina, ¿a qué punto voy? Si Argentina está sacando todo ese exceso de cierre de la economía
pero tiene un límite en el sentido que tiene que respetar todas las reglas del Mercosur. Por lo tanto, es decir, hoy un argentino tiene tan abierta la economía como lo tiene un brasilero, tiene tan abierta la economía como lo tiene un uruguayo, tiene tan abierta la economía como lo tiene un paraguayo. O sea, entonces la idea de apertura indiscriminada es directamente ridícula, porque vos tenés un límite que te lo impone el propio Mercosur, que es un bloque casi de economía cerrada. Entonces la idea de apertura indiscriminada no existe directamente. Nunca existió, en los 90 incluso lo intentaron vender de la misma manera, y nunca existió, porque vos estás dentro del Mercosur. Bueno, lo que sí Si hay querés, es que el que quiere traer algo de afuera lo puede traer, pagando los aranceles, pagando lo que haya que pagar, pero puede comprar lo que quiera, ya no hay producto prohibido, alguna puede haber, pero en general podés traer lo que querés. es que cualquier ciudad, ¿cómo un burócrata te va a sacar a vos la posibilidad de poder importar lo que se te ocurra del resto del mundo? Porque finalmente cuando te sacan viste, yo te hablaba de que el argentino es de ceder las libertades económicas. Cuando a vos te sacan la libertad, no es normal que alguien te saque esa libertad. Bueno, de hecho porque parecía algo, Ramiro, es constitucional. Sí. Cierro con esto. La Constitución no nos da el derecho, nos reconoce que nosotros somos libres. Entonces, nosotros somos libres, no hay ningún burócrata que nos puede sacar la libertad. Y la libertad no es solo como en el 2020 que nos metieron un año dentro de la casa, abajo de la cama. La libertad también es que vos, si querés comerciar con Juan, podés, pero si querés comerciar con John, también podés. Porque obviamente mientras sea todo lícito, pero no un burócrata que te dice, no, vos podés comerciar con Juan, pero no podés comerciar con John, porque si comerciás con John, finalmente vas a perjudicar a un amigo mío que se llama Ricardo. Entonces voy al punto de que, porque muchas veces en Argentina se vende la idea de cerrar la economía para cuidar el empleo y cerrar la economía para cuidar el negocio de un amigo del poder. Sí. Entonces, esa es parte de la batalla cultural de por qué estoy, si querés, en los medios. Bueno, no, es justamente para poder sacar todos estos mitos, porque a medida que desarmemos todos estos mitos, hoy cuando te digo porque yo creo que como sociedad ya aprendimos que la emisión genera inflación, ya no van a vender nunca más el verso de la inflación multicausal. Pues ya quedó muy claro que la emisión genera inflación. Y queda muy claro que la emisión venía por el déficit fiscal. ¿Por qué queda claro? Porque la batalla que se dio para entender el concepto y que no nos venda más un buzón. Bueno, ahora, una vez que se supera, si querés, esta discusión, pero aparecen muchas dentro de la Argentina corporativa. Y una es que cerrar la economía es cuidar el empleo, y es un verso más grande que una casa. Cerrar la economía lo único que hace es cuidar el negocio de alguno a desmedro encima de muchos de los que están adentro. Si no, fíjate cómo teníamos que cruzar la frontera directamente para ir a comprar neumáticos. Ramiro, y así con millones de recursos. Este aumento del desempleo, que hasta midió el INDEC, no es un invento. El INDEC dijo hay más desempleo. ¿Vos lo lees como algo circunstancial, digamos, parte de también el cambio económico que está viviendo Argentina, o puede ser algo que se profundice y eso complica? Mira, Argentina está, ya te comentaba, está desarmando dos modelos y para que al desarmar dos modelos finalmente emerge un modelo económico que respeta la libertad de todos, ¿no? Que respeta la libertad del consumidor y también la del productor. O sea, uno no puede hacer, porque a veces justamente esta idea de la política industrial, bajo el eslogan de política industrial, lo único que se están escondiendo son prebendas o eliminación de libertades del consumidor. Entonces, a medida que vos estás desarmando un modelo, ese modelo donde hay un extremo de prebendas, bueno, obviamente cuando desarmás las prebendas, primero porque no hay plata para financiarlo, de hecho por eso tenías 300% de inflación, porque la única manera era emitiendo. La segunda, porque encima era sacándole, no solo reventándole el salario a muchos con inflación, sino encima lo que quedaba se lo levantás con impuestos. Entonces vos fíjate que todo ese verso directamente de prebendario, lo único que te hace es directamente destruir el salario de los que no están en el tongo.
pues lo matás directamente con inflación. Entonces, vos estás desarmando un modelo y obviamente algunos, el propio muchacho que vendía neumático, él mismo dijo, no, mirá, si yo acá no tengo el negocio cerrado, directamente cierro. Bueno, cerrar, hermano, porque acá tienen todo derecho a comprar neumáticos. Y no nada más que a dedo a vos en particular. Es decir, abrir la economía en la misma magnitud del Mercosur, o sea, que el argentino tenga los mismos derechos que un brasilero, tan simple como eso. Los derechos económicos, ¿no? Las libertades económicas que de un brasilero. ¿Cómo puede ser que no lo tenía? Un brasilero tiene neumático, podía comprar a un precio más o menos que se permite dentro del Mercosur, pero Argentina no podía comprar el neumático. De hecho, teníamos que salir. Fíjate que los argentinos salían a países, la cordillera cruzábamos. Cruzamos la cordillera o directamente o dentro de países del Mercosur. Eso es lo loco, que el nivel de cierre de la economía era tan brutal que salir a un país del Mercosur se sentía libre. Y ya te digo, después le preguntás a cualquier país del exterior, decimos un sector o un bloque económico que sea cerrado, te van a decir que es el Mercosur. Claro. Sí, estamos hablando con Ramiro Castiñeira, que es economista y actualmente además tiene un programa de televisión en la TV pública los miércoles a las 23. ¿Está bien? Sí. ¿No? Miércoles 23 horas, perfecto. Bueno, no, es como que hay varias cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? El otro día hablamos con Enrique Sebach, que es colega, y él decía, no es mala palabra devaluar. De hecho es lo que hizo el gobierno cuando asumió, ¿no? Entonces dice, este dólar a 1.400 como que a él no le cierra, y mucho lo que propone, como él, viste, a mí está Melconian, él escribió una nota con Santangelo, todo sugiere, tendríamos que tener un tipo de cambio un poco más alto, porque hoy tenemos EPO, todo eso te tira para abajo el tipo de cambio, no hay demanda de dólares genuina, y justamente ahí hay una cuestión. No es totalmente libre el mercado cambiario, hablando de libertad económica. ¿Qué pensás? Bueno, a ver, Argentina, el Banco Central el año pasado cumplió 90 años. De los 90 años que cumplió, 75 años fueron con cepo, para que veas cómo el argentino es proclive siempre a regalar sus libertades. Bueno, vivió como en Cuba, usualmente directamente con cepo, 75 años. Los únicos momentos que no tuvo durante la convertibilidad, donde el tipo de cambio era no estaba unificado y uno podía acceder al mercado cambiario, cualquier ciudadano podía acceder al mercado cambiario. Fíjate que no era libre, sino que el Banco Central estaba todo el día interviniendo para que la paridad sea 1 a 1, ¿no? De hecho, gran parte del problema que tuvo la convertibilidad fue justamente de que nació con un tipo de cambio atrasado y que el Estado no lo dejaba, ¿no? Por propia convertibilidad no lo dejaba ajustar a su valor real. Todo termina después, más adelante. No fue el único error, pero sí también saber de que, el tipo de cambio de la convertibilidad a precio de hoy son más o menos 1.100 pesos. Es decir, si en 1.400, como está hoy boyando el tipo de cambio, y un sector de la población o de los economistas lo considera atrasado, fíjate la convertibilidad que a precio de hoy sería 1.100. Entonces, ese primer punto. Voy a que en la historia argentina, lamentablemente, en esta forma de que siempre regalamos las libertades, regalamos la libertad cambiaria, y hoy el gobierno, no me gusta decir que en el arranque no es lo mismo, y no es lo mismo, porque cualquier ciudadano, si quería comprar, obviamente, como todos tenían la ñata en el vidrio y no podían acceder al mercado cambiario, si vos querías comprar $1, lo comprabas en el mercado, lo que en ese momento llamaban ilegal, que era en torno a 1.400. Entonces, si después te libera a 800, estás si querés, devalúa al oficial al 800, está buscando el precio de mercado, el precio libre. Bueno, en abril del año pasado continuó y liberó el mercado cambiario. Ahora el ciudadano, de la misma manera que en Europa, que en Estados Unidos, cualquier país occidental, el ciudadano se mete en el home banking, compra en el mercado oficial, ya no es ilegal comprar dólares. Lo cual no marcarlo, porque hasta Argentina tenía una lógica de mercado cambiario de Cuba, directamente. El propio ciudadano no puede acceder al mercado cambiario porque los dólares se los reparten directamente la Argentina prebendaria. Y además te decían que si vos comprabas dólares directamente estabas haciendo un acto antipatria y no sé qué pavada te decían.
Entonces, en ese camino que los argentinos están recuperando la libertad económica, recuperan la libertad cambiaria, obviamente, si querés, no es 100%, todavía no es 100% libre, si querés, porque las empresas particularmente todavía tienen algunas restricciones. Sí, sí. Si bien se van levantando, por ejemplo, en enero de este año, por primera vez ahora las empresas pueden empezar nuevamente a acceder al mercado cambiario para girar utilidades y dividendos. Entonces, vos fíjate cómo en el arranque del gobierno ya los ciudadanos podían acceder para bueno, ahora de hecho, Ramiro, se les dio más plazo a las empresas que tienen que liquidar dólares, se flexibilizó ese plazo, no están ahora tan obligadas a traer los dólares, se les va dando algún permiso, ¿no? También a las empresas. Bueno, por eso te decía, y voy al punto de que el sentido, la orientación, porque después están los tiempos, y los tiempos lo definirán la política y obviamente el tablero de comando del cual uno no tiene acceso. Pero no hay duda que siempre que están anunciando algo del mercado cambiario es una recuperación de la libertad. Vos decís, no, pero no fueron todas la recuperación de las libertades, no fueron todas desde el minuto cero. Bueno, mirá, si vos en esa bomba atómica liberabas todo, que se puede liberar todo, pero es posible que vos vivas con un sobrante monetario de 10 puntos del PBI, Argentina iba a vivir una hiper si hacía todo de una. O sea, entonces, acá la gestión fue, si querés, tipo puerta 2 en el sentido, ¿no? Ahí está la puerta, salgan todos, Argentina terminaba en una hiper. Entonces, fue organizar la macroeconomía como para evitar una hiper, bueno, y pues fíjate que cierto éxito hay porque se pasó de 300% de inflación a 30%. Todavía no es cero, evidentemente la Argentina todavía tiene inflación, todavía no tiene libertad cambiaria plena, de hecho ya te decimos, ya te digo que no es 100% plena, pero sí cada vez que anuncian algo, incluso el año pasado, populista argentina te dice que es el año donde hay que hacer mucho gasto público y pisar el dólar. Bueno, fue exactamente lo contrario. Argentina respetó el equilibrio fiscal en pleno año electoral y te liberó el tipo de cambio en abril y lo dejó flotar, y de hecho se fue al techo de la banda, así que es en la primera. Aún cuando el gobierno hablaba de que se iba a ir al piso, terminó en el techo. Entonces, si querés, el proceso de Argentina, que está recuperando las libertades, y no menor, está recuperando que los precios sean libres, porque si los precios son libres, Argentina está volviendo al capitalismo. Si hay algo que es clave en el capitalismo, o que define el capitalismo, es que los precios sean libres, porque entonces la interacción entre la oferta y la demanda en cada uno de los sectores va a encontrar el equilibrio, y no lo intenta imponer un burócrata desde un escritorio, sacando libertades a otros, porque dicen, no me gusta este precio, entonces que no participe Juan, Pedro y Raúl. Decís, hermano, ¿y qué tiene que ver si yo tengo el mismo DNI que el resto? ¿Por qué yo no puedo participar, pero tus amigos sí pueden participar en el mercado cambiario o en el mercado de las importaciones? Bueno, por eso el concepto de casta estaba buenísimo, porque directamente algunos podían acceder a las importaciones, algunos podían acceder al mercado cambiario, pero millones no podían acceder. Entonces, ¿y cómo puede ser si todos teníamos el mismo DNI? Ahora, Ramiro, con todo esto, ¿no? Con todo esto que vos estás contando, que te gusta, que te está bien para vos, por lo menos, la dirección, el modelo, ¿qué ves respecto al crecimiento? Porque es un crecimiento que, sí, el campo viene muy bien, vamos a tener una muy buena cosecha, el petróleo viene bárbaro, vamos a tener realmente, digamos, yo creo que ahí hay un cambio muy fundamental para la economía argentina, que es, ya no tenemos escasez de dólares, que fue toda la vida lo que nos volvió locos, ¿no? Y ahora tenemos el problema de que hay muchos dólares. Para mí está buenísimo que pase eso, pero claro, la gente dice, no, realmente no me alcanza, y uno habla en general y decís, está mal, o sea, la gente que gana un salario, que gana un ingreso por mes, no te alcanza, ¿viste? Tenés que pagar más tarifas, tenés que pagar más la luz, el gas, las expensas, te mandás el colegio a los chicos, la gente no le alcanza, realmente hay que laburar 20 horas por día. No sé, ¿va a haber algún derrame en algún momento? O sea, el petrolero rico o el hacendado, ¿viste? Que tiene el campo. Y la gente dice, a mí, ¿cómo que viste? Yo donde estoy parado, porque los salarios están, si vos haces justamente una comparación histórica, están muy bajos, son muy bajos los salarios en Argentina, y es un país que se ha vuelto caro.
A ver, millones de cosas. A ver, punto número uno, si estuviste coqueteando casi un siglo con ser Venezuela, no pretendas en 2 años ser Suiza. ¿No? O sea, tomemos dimensión de los tiempos que se necesita para hacer un cambio en la matriz macroeconómica argentina. Si cualquier persona tarda 5 años para hacer nada más que el secundario, bueno, evidentemente se necesita, en solo 2 años no se cambia un país, ¿no? Entonces, un cambio importante en la vida de la persona es terminar la primera o la secundaria, ¿no? Son 7 años, son 5 años, son hitos importantísimos que te llevan mínimo 5 años de vida, un lustro, media década. Bueno, evidentemente en 2 años no vas a pretender que estabas con rumbo a Venezuela y vos ya en 2 años porque cambiaste ya pretendés ser Suiza. O sea, ubicarse en los tiempos de cuánto demanda en tiempo que se empieza a notar. No obstante eso, pues ahora sí, punto número 2, sí que se empieza a notar el cambio, a punto tal de que si la inflación pasó de 300 a 30, y obviamente la inflación es un impuesto porque ¿qué hace un impuesto? Te saca la plata, trabajabas y viene el Estado y te saca la plata. Bueno, a la inflación se le dice impuesto porque hace lo mismo, vos trabajás y de repente tiene menor poder de compra. Entonces, evidentemente alguien te sacó la plata, y alguien te sacó la plata, es un impuesto, porque el que te sacó la plata es directamente el Estado con inflación. El que gana siempre con la inflación es el Estado, porque el billete es cuando vos tenés un billete, ¿no? Una moneda, es directamente un pasivo del Estado. Entonces, si la inflación te come al Estado, le come la deuda, es decir, la licúa, entonces el que gana es el Estado, y el que pierde era el que tenía el activo. Por eso los argentinos no aborrecían el peso, justamente porque era, vos decís, no, mirá, si yo me compro un peso, después de trabajar, me compro un peso, me pagan en peso, no me quiero quedar ahí porque se licúa con el tiempo, porque directamente es un impuesto a la inflación. Entonces, voy al punto de que hay un cambio, no es que no lo hay. ¿Cómo vamos a decir que no lo hay? Y a punto tal, para no hablar de sensaciones, el propio INDEC dice que la pobreza, al margen de la discusión del pico, hoy es la pobreza es el nivel más bajo en 7 años. Evidentemente, antes había, según el INDEC, incluso si querés agarrar las proyecciones privadas, cualquier privado te va a decir, te va a reconocer de que hoy en Argentina hay menos pobres que en los últimos 7 años. Y eso se logró en solo 2. O sea, que todo Alberto Fernández lo único que hizo fue aumentar la pobreza, bueno, toda la crisis Macri fue aumentar la pobreza. Milei pidió paciencia, ¿no? Diciendo, este es el camino correcto. Que por otra parte uno dice, bueno, aquí, ¿qué sería lo otro? Volver a no sé, ahora está Kicillof haciendo campaña. Y bueno, no sé, viste, si la gente quiere que venga Kicillof y va a esperar resultados distintos, es bravo eso, ¿no? Pero bueno, él tiene derecho obviamente a presentarse. Hay que ver el peronismo después si se agrupa atrás de Kicillof. Pero bueno, los mercados, te imaginas que bien no lo van a tomar esto. Es lo que llamamos el riesgo Cuca, ¿no? El riesgo Cuca es justamente de que el peronismo discute caras, pero no discute las ideas. Nunca las discute. ¿Por qué? Porque el modelo económico... No creo que exista peronismo sin cerrar la economía, porque nunca lo vi. ¿Me entendés? O sea, es un partido político que necesita el cierre de la economía para repartir privilegios y para repartir prebendas. Hicieron 80 años política económica así, hicieron política directamente así. Entonces el riesgo Cuca, si querés, es esa forma que tiene el peronismo de entender la macroeconomía o directamente la política, que ya te digo que cerrar la economía, darle al gasto público para intentar comprar a todo el mundo, bueno, eso siempre termina en tragedia inflacionaria, en mucha deuda y estancamiento económico, y los únicos que le va bien en ese modelo es justamente los amigotes del poder. Y no obstante, lo loco de Argentina es que siempre que cuando tuvimos democracia, siempre terminamos votando a alguno que te propone ese modelo económico, porque incluso los radicales nunca le discutieron el modelo económico al peronismo, siempre le discutía el poder, quién maneja, quién es el nuevo patrón de estancia, pero nunca le discutieron el modelo económico. Lo que está viviendo Argentina hoy es que directamente desde el minuto cero lo que propuso Milei es discutir el modelo económico. Muchachos, este modelo de economía cerrada, prebendaria, con mucho gasto público, lo único que tiene como resultado es mucha deuda pública, mucha inflación y estancamiento económico,
económico, y de última, que la juventud encuentre como única propuesta en el mercado interno polenta o directamente decir el famoso, la única salida de Argentina es Ezeiza. Ramiro, lo que hice, y cierro con... Sí. Cierro con esto, que justamente lo que estamos viviendo hoy en Argentina, si querés, y al margen de mi ley, socialmente te digo, que lo que está viviendo Argentina es discutir directamente por primera vez en casi un siglo, que hagamos otra cosa. Ramiro, lo último, digamos, ¿qué pronóstico tenés de corto plazo? ¿Inflación de marzo, abril, actividad económica? ¿Qué te está dando? Bueno, en marzo mañana se publica el dato del INDEC de cómo cerró la inflación. Obviamente anticipa mucho lo que son los datos que se va conociendo en el resto de las provincias e incluso en la ciudad, que dio en torno al 3%, así que la inflación va a estar nuevamente en torno al 3% mensual. En el año muy probablemente esté por arriba del 20%, si ya solo en un trimestre estás acumulando casi 10, es muy probable que estemos más. De hecho, el propio sector privado, según el relevamiento de expectativa del mercado, 29, ya está arriba ¿no? del 25. Sí, claro, ya está buscando entre 25 a 30, está moviéndose en ese rango, lo cual te está mostrando de que la inflación sí, evidentemente, moderó su ritmo de baja, y ahora en lo que son las proyecciones de crecimiento económico, el año pasado, según el INDEC, se creció un 4,4%, y este año, según las expectativas del sector privado, las mismas que te están diciendo que la inflación está posiblemente cerrando al 30, te están diciendo igualmente, pero ojo que la economía va a estar creciendo en torno al 3%, lo cual no es menor porque va a ser el segundo año consecutivo desde hace 15 años que Argentina no crece 2 años seguidos. Al margen de lo que fue el rebote de la pandemia, Argentina hace 15 años que no crece 2 años seguidos. Bueno, esto va a ser el 2025 y el 2026, y justamente por eso el 2026 va a estar marcando récords en muchas cosas que no se logran hace 15 años, que quizás le gana por 1% o 2%, pero como hace 15 años que no tenemos estos registros, muy probable que marque récord de PBI, récord de consumo, récord de inversión, récord de producción de cosecha, récord de producción de petróleo y gas, y no menor, que sea de cosecha, porque Argentina es un país agropecuario, que tengamos récord de cosecha hace que el nivel de actividad se va a sentir en todos los rincones del país, porque Argentina es un país agropecuario, y para cualquier porteño que tome nada más que agarre la ruta, haga 20 kilómetros y arranca al campo. Entonces es muy buena noticia para la Argentina de que finalmente estamos con récord de producción de cosecha y punto. Y en esto de la discusión de modelo económico, vos fíjate que el cepo y retenciones le sacaban, si había cada 4 camiones de soja, 3 se lo quedaba el Estado. ¿Por qué? Porque con la brecha le sacaba 2 y con las retenciones le sacaba 1. Bueno, hoy, de cada 4 camiones de soja, 3 se lo queda el productor. Se dio vuelta la situación. Si querés, el unificar el tipo de cambio, lo que permite principalmente es que el exportador, si exporta $1, reciba $1, lo cual no es menor, porque Argentina venía de un modelo económico, si exportás $1, solo por la brecha te llegan 33 centavos de dólar, y después encima tenías que pagar retenciones, o sea que vos exportás $1, te llegaba 25 centavos de dólar. Hoy la situación es que vos exportás $1, te llega $1, y ahí tenés que pagar retenciones, y por lo tanto te termina sacando, si querés, de los 4 camiones, un camión. Pero reconocer de que, ojo, que acá hay un cambio estructural importante, porque acá el cambio de modelo económico le devolvió 2 camiones al productor, de los 4. Por haber unificado el tipo de cambio. Exactamente. Vos fíjate que en este siglo que vivió la Argentina, siempre se expropió al campo, en esta idea de que se vendía, ¿no?, como un mal tipo, no sé, el que produce mal tipo, y directamente, primero, las primeras décadas le sacaban la producción de la misma manera, todo, con el IAPI y la Junta de Granos, que al margen de cuál era la metodología, terminaba todo en lo mismo, en que el productor trabajaba gratis para el Estado porque después les recibía monedas directamente por su producción. Y después las últimas, en la década kirchnerista, como los 90 desarmó el IAPI y la Junta de Granos, en la década, si querés, kirchnerista, volvieron al mismo modelo para de expropiarle directamente toda la producción en el campo, pero fue principalmente con la metodología de desdoblamiento cambiario y retenciones en la alícuota máxima que permita la Constitución. Entonces, con eso le expropiaban absolutamente al campo, y por eso el campo dejó de producir. Por eso hace 15 años que siempre tenemos la misma cosecha de soja.
Ramiro, Entonces, te mando... Sí. Cierra, no, por favor. eso, no es menor el cambio de modelo económico donde se empieza a respetar al productor y el que produce, porque en el socialismo, si el socialismo saca el incentivo a producir, ¿qué sentido va a tener producir si toda la producción se la va a llevar el Estado? Entonces mata la idea de producir y por eso colapsan las sociedades. Y en el capitalismo, justamente como te permite que tu trabajo va a terminar en tu bolsillo, entonces dice, bueno, entonces sí me esfuerzo, porque si mi trabajo va a terminar en mi bolsillo, me esfuerzo. Y eso lleva a los incentivos, es una corrección de incentivos que permite que la economía empiece a producir y que el campo tenga los incentivos alineados para producir. Y bueno, y en el medio va a estar siempre el riesgo cuca de decir, che, si Claro. Argentina vuelve al pasado, y si vuelve al pasado, vuelve al socialismo y otra vez la salida a Y yo seis, a lo que pienso que vivimos en Argentina durante 80 años. ese riesgo kirchnerista, que yo siempre lo sostuve que estaba, y que también condicionó la elección del año pasado. O sea, fíjate que hay una prueba, ¿no? Que la gran presión cambiaria que tuvimos, ¿cuándo fue? Cuando el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires. Una vez que el gobierno gana la elección legislativa, el dólar se tranquiliza. O sea que tuviste una comprobación empírica de que existe la sensación esta de, che, si gana el kirchnerismo esto es un drama, y la gente iba a los botes, ¿no? Va a pasar lo mismo el año que viene. Si hay una percepción de que Kicillof puede ganar o que el kirchnerismo vuelve, acá no hay quien te salve, ¿no? Y no es terrorismo financiero, que yo quiero tal o cual cosa, es una descripción, yo describo, igual que vos, creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? En esa visión. El mercado no le va a dar una oportunidad a Kicillof, ni al kirchnerismo, ni a nadie. Porque lo último que quiero decir, y te dejo, sí. Cuando digamos, ganan la provincia de Buenos Aires el año pasado, la primera declaración que hizo Kicillof, está en la entrevista con Carlos Pani, es: la deuda es impagable. Ya está, ¿viste? Esa fue la declaración que hizo Kicillof. Entonces es muy difícil. El peronismo, y porque esto abarca mucho más al kirchnerismo, el peronismo no respeta la propiedad privada. Vos tuviste en muchísimos episodios de la historia, cuando gobierna el peronismo, que expropió directamente los depósitos, expropió directamente las empresas, expropió directamente los ahorros en las AFJP. Entonces, es un partido político que no respeta la propiedad privada. Entonces eso te pone un piso de riesgo que es extremadamente elevado. Y vamos a ponerle números. La última vez que gobernó el peronismo, el riesgo país estaba en torno a 3.000 puntos, ¿no? Entonces, si vos me decís que la probabilidad de que gane el peronismo es, vamos a ponerle un número, 10%, entonces vos vas a tener un piso de riesgo país de 300 puntos. Entonces, o sea, con un jueguito, ¿no? De que si cuando estaba gobernando Alberto Fernández, el Río País eran 3.000 puntos, porque directamente, o sea, nada tenía valor, porque no tenía valor porque no se respetan los contratos, entonces todo colapsan los puntos. Entonces, si la última vez que gobernó el Rico País eran 3.000 puntos, bueno, vos decime la probabilidad de que vuelva el peronismo, y entonces decís, bueno, hoy es el 10%, bueno, entonces hay un piso de 300 puntos de Rigo País. Y a medida que, si la sociedad dice, no, esto, porque al margen del peronismo, las ideas del peronismo es el problema. Incluso, ya te digo, esto lo extiendo mucho más, porque los radicales nunca le discutieron el modelo, nunca le discutieron el modelo, le discutían nada más quién maneja ese modelo, quién era el nuevo Onganía incluso decía en la dictadura, decía hacer peronismo sin Perón. O sea, Argentina durante toda una década lo único que discutía era quién era el patrón de instancia, no discutía el modelo económico. Entonces, es entender de que Argentina por primera vez está haciendo algo diferente desde la última vez de un siglo. Por algo la inflación pasó de 300 a 30, respetando los contratos, porque cuando bajó en la convertibilidad, Argentina expropió nuevamente los depósitos. El plan Bonex, y por eso advertir de que durante un gobierno peronista lo primero que hacen es expropiar los depósitos. Bueno, muchachos, y después encima se ufanan que frenaron rápido la inflación. Y claro, si la gente no tiene ya pesos para correrte contra el dólar, porque vos mismo se lo sacaste, porque vos mismo entonces, pues, si los argentinos ahorran por fuera del sistema financiero, es por la historia misma del propio cuando gobierna el peronismo, que hay riesgo de expropiaciones importantes.
Si compartís las ideas de La Libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete. Muchas gracias.